equipos de cromatógrafos iónicos que están ordenados de izquierda a derecha, de menor complejidad a mayor complejidad. El equipo más sencillo es el equipo llamado Akeon, ¿sí? Seguido de un equipo de mayor tecnología denominado Integrion, y por último tenemos el equipo más tecnológico de todos, el más avanzado de todos, es el ICS 6000. ¿Sí? Como para entrar ya en tema, tenemos que decir que este equipo, el 6000, el ICS 6000, es equivalente a tener dos equipos Integrion trabajando en conjunto, ¿sí? Por otro lado, estos equipos pueden ser acoplados con autoinyectores para el procesamiento de varias muestras a la vez. En el caso de los autoinyectores tenemos tres grandes modelos. El modelo ASBH HB, este es un modelo poco requerido, usa grandes volúmenes de muestra. Estos volúmenes suelen alcanzar o pueden alcanzar hasta 250 mililitros, ¿sí? Pero bueno, los dos autoinyectores más comúnmente usados son el ASBD, que tienen una capacidad para 50 muestras. Cada una de estas 50 muestras puede tener 5 mililitros, y tiene una ventaja por sobre el tercer autoinyector, la SAP. Esta ventaja es que cada vial tiene en su parte superior un filtro que puede ser seleccionado en función de en realidad en función de los analitos de interés que tengamos en la muestra. Y este filtro justamente elimina básicamente particulados de otros componentes de la muestra a medida que es inyectada al equipo cromatográfico automáticamente, digamos, ¿sí? Bueno, por último, el tercer automuestrador, el ASAP, es el equipo más parecido a un autoinyector de cromatografía líquida. Bueno, tienen capacidad para 120 viales, usan viales tradicionales de 12 por 32 milímetros. Estos viales pueden ser de plástico o de vidrio según los requerimientos del operador en el laboratorio. Entonces, habiendo ya presentado en forma general cada uno de los equipos, vamos a pasar a la próxima diapositiva, donde vamos a poder ver cómo se compone un cromatógrafo iónico Thermo-Scientific en la parte interior, ¿sí? Esto corresponde a la descripción del equipo más sencillo de todos. En este caso va a ser el equipo Akeon. Sí, me gustaría remarcarles que estos equipos de cromatógrafos iónicos de Thermo Scientific están construidos en 100% en material de PIC, ¿sí? O sea, no tenemos partes metálicas, tanto la bomba de alta presión como todas las tubuladuras son de material de PIC, de manera que se evita la liberación de partículas metálicas cada uno de estos componentes, en el caso de que fueran justamente de metal, de acero inoxidable, ¿sí? Esa es una cualidad distintiva de los equipos Thermo Scientific, y que demuestra la preocupación de nuestra marca por desarrollar un cromatógrafo iónico construido en este material, que aumenta la sensibilidad y la eficiencia de separación de muestras analíticas, iones a ser analizados, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente en el equipo más sencillo, el Akeon, tenemos una fuente diluyente, un reservorio diluyente, la bomba de alta presión no metálica, seguida de un inyector que puede ser automático o manual dependiendo de los requisitos del operador o que tengamos en el laboratorio, una columna analítica en donde se van a separar los analitos de interés, seguidos de un supresor. El supresor vamos a ver un poquito más adelante cómo funciona, puede ser tipo electroquímico o químico. Y por último, bueno, tenemos en la celda de detección, tenemos distintos tipos de detectores, vamos a verlos a lo largo de toda la presentación, y bueno, el procesamiento de datos que se hace con, en este caso, nuestro software que maneja todos los equipos de cromatografía, denominada Chromeleon, ¿sí?
Y después, bueno, como tenemos un mecanismo de supresión, el mecanismo de supresión necesita un mecanismo de recirculación de los eluidos de la columna y del detector. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. En este caso, en este diagrama que describe el funcionamiento del equipo Acheon, como les dije, tenemos un reservorio de diluyente, es decir, el diluyente para este tipo de equipos tiene que ser preparado en la mesada usando probetas tradicionales para medir los volúmenes de los solutos y solventes que componen el eluyente. ¿Sí? Bueno, esta es una imagen de un equipo Interion acoplado a un autoinyector ASAP. Pero bueno, simplemente les quiero nombrar que tenemos una gran diversidad de iones que podemos separar y analizar mediante cromatografía iónica. Tenemos aniones tradicionales, cationes, pero tenemos cationes tradicionales, pero también podemos incluir dentro de este grupo ácidos orgánicos, aminas, metales de transición, carbohidratos, aminoácidos, sobre todo hasta pesticidas polares. Eso es un ejemplo que me habían pedido que agreguemos a esta presentación. Eh, es decir, los analitos van a ser cualquier sustancia, cualquier tipo de sustancia que pueda estar cargada eh, positivo o negativamente. ¿Sí? Tiene que tener carga neta para que pueda interaccionar con la columna y ser detectado por los distintos eh, detectores, valga la redundancia. Dentro del grupo de detectores, bueno, tenemos los más tradicionales, o el más tradicional es el detector conductimétrico, con el cual vamos a poder reservar la mayor cantidad de muestras, o de analitos de interés en realidad, contenidos en la muestra. Ahora, sin embargo, si la conductividad de estos analitos es baja, tendríamos que en ese caso usar un detector amperométrico. Casos ejemplos, por ejemplo, sales de arsénico, este, tienen que ser detectadas por amperometría. ¿Sí? En el caso de cianuros, cianatos, dependiendo de la concentración a la cual queramos llegar a detectar este analito, quizás deberíamos tener que usar un detector amperométrico. También tenemos otra forma de detectar, que es mediante espectroscopía UV visible, con una modificación postcolumna, que lo que hace es acoplar a los analitos de interés, iones de interés, un compuesto, una sustancia que sea cromófora, de manera que podamos cuantificar estos analitos de interés. Y por último, bueno, tenemos espectrometría de masa y espectrometría de masa acoplada a equipos de ICP para hacer especiación de distintos analitos. ¿Sí? Eso ya son configuraciones de equipos más complejas para poder acoplarse a esos dos tipos de detectores. Entonces, a continuación, queda hablar un poquito de las causas o las formas en las cuales los analitos de interés interaccionan con las columnas, y mediante las cuales son separados y posteriormente, posteriormente cuantificados. ¿Sí? Bueno, siempre va a haber una cierta afinidad por los distintos tipos de analitos de interés, por la fase estacionaria que tiene la columna que seleccionemos para hacer la separación de nuestros analitos. Bueno, cuanto más afinidad haya de parte de estos analitos por la fase estacionaria, mayores van a ser los tiempos de retención. Las variables más importantes que determinan el tiempo de retención de distintos analitos va a ser, en el caso de cromatografía iónica, la carga del ion. Si la carga es simple, vamos a tener una retención más débil. Si la carga es doble o triple, vamos a tener tiempos de retención más largos causados por una retención más fuerte, ¿sí? Una interacción más fuerte entre analitos de interés y fase estacionaria. Por otro lado, el tamaño de los iones también va a afectar el tiempo de retención de los analitos, ya que si tenemos un alto grado de solvatación, vamos a tener la carga blindada, ¿sí? Entonces una retención débil, entonces tiempos de retención más pequeños. Bueno, por el contrario, si hay poca solvatación, tendríamos retención fuerte, tiempos de retención más prolongados.
Bueno, después abajo en la diapositiva pueden ver un orden general de ilusión de analitos, aniones y cationes simples, con una carga o varias cargas, ¿sí? Esos son tradicionalmente el orden en el cual eluyen estos analitos. Bueno, esto es un poquito lo que estábamos hablando recién, digamos, los conceptos básicos que tenemos que tener en cuenta para poner a punto una técnica analítica de cromatografía iónica, por ejemplo. Esos son, bueno, la selección de la fase estacionaria, ¿no? O la selección de la columna, la solución del eluyente, o sea, la selección del eluyente, y después tenemos la posibilidad, como en casi todas las como en cromatografía líquida, la posibilidad de hacer ilusiones isocráticas o ilusiones en gradientes, ¿sí? Durante la ilusión isocrática, la concentración de la fase móvil o del iluyente va a ser constante a lo largo de toda la corrida cromatográfica, mientras que en una corrida en donde apliquemos un gradiente de ilusión, la concentración del eluyente la vamos a ir variando nosotros según nuestras necesidades a lo largo del tiempo a lo largo de la corrida cromatográfica para separar mejor los analitos de interés, ¿sí? Nuestros analitos de interés. Este, mm, sí es importante tener en cuenta que em, dos cosas. Por un lado, que el equipo Akeon no tiene la posibilidad de hacer gradiente de ilusión, siempre hace corridas isocráticas. Por otro lado, los otros dos equipos, el equipo Interion y el ICS 6000, sí tienen la posibilidad de hacer gradientes de ilusión. Ahora, el gradiente de ilusión lo pueden hacer de dos modos. Eso lo vamos a ver un poquito más en detalle más adelante, pero les adelanto que uno de los modos es el tradicional, mezclando solventes. El otro modo de hacer gradientes de ilusión es por electrólisis, ¿sí? Digamos, es mediante la regulación de la concentración del eluyente mediante electrólisis. Eso lo vemos un poco más adelante en algunas diapositivas más. Y sí es importante les recalque que es una tecnología única de Thermo Scientific. Bueno, este es un listado como para tener idea cuáles son los analitos que se pueden, vale la redundancia, analizar mediante este tipo de cromatografía. Tenemos aniones comunes, un listado grande de cationes comunes, en general muy conocidos. También, bueno, son conocidos los oxioaniones, pero bueno, tenemos que tener en cuenta lo que les decía antes, que es la posibilidad de poder analizar aniones provenientes de ácidos orgánicos, como los que están en la lista, este, como bueno, para considerar la inmensa o la gran cantidad de iones que podemos analizar mediante el uso de este tipo de equipos. Ahora, hay una serie de principios o leyes que rigen la detección conductimétrica de estos analitos, y esto no, digamos, es una diapositiva que me va a permitir explicarles con un poquito más de detalle cómo funcionan los supresores de los equipos de cromatografía iónica Thermo Scientific, ¿sí? Básicamente, lo que más nos interesa de todo esto es tener en cuenta que la conductividad de una sal o de un ion siempre va a ser igual a la suma de la conductividad de su anión y cation, bueno, multiplicado por sus coeficientes estequiométricos, en el caso que los tenga, en el caso de cloruro de sodio no lo hay. Este, pero si los hubiera habría que multiplicarlos, ¿sí? Lo importante, bueno, es lo que viene a continuación, que es digamos, el mecanismo de funcionamiento de los supresores, en donde vamos a estar reemplazando cationes por protones. Esto es un esquema general, el primer esquema general que vamos a ver, que nos va a servir para explicar la supresión de iones generada por los supresores Thermo Scientific, ¿sí?
Bueno, volviendo un poquito a tener en cuenta un esquema general de funcionamiento de estos equipos de cromatografía iónica, tenemos dos sistemas de generación de luciente, puede ser por RFIC, estas son las siglas en inglés de generación automática de diluyente, ¿sí? O la preparación manual de diluyente. Preparación manual de diluyente, hay que acordarse que es el equipo Akion. La preparación automática de diluyente a equipos Interion y ICS6000, ¿sí? En ambos casos vamos a tener un diluyente, en este caso, como vamos a estar usando una columna analítica de intercambio aniónico, separando aniones de interés. El diluyente va a aportar oxidrilos con su carga negativa. En este caso, en este ejemplo, tenemos hidróxido de potasio, ¿sí? Bueno, una vez que ingresan los analitos de interés, los tres analitos de interés en la columna cromatográfica, a la salida de columna, vamos a tener las sales, los analitos de interés y hidróxido de potasio, que van a llegar al supresor iónico. En el supresor iónico, en este caso aniónico, lo que va a hacer, va a introducir protones y va a retirar cationes potasio provenientes del diluyente, de manera que salgan del supresor las formas ácidas de nuestros analitos de interés y agua, ¿sí? Lo que vamos a lograr con esta supresor es lo siguiente. Se va a disminuir la línea de base por un lado y se va a aumentar la relación señal-ruido, como se ven en los gráficos de la derecha, si comparamos los resultados que obtendríamos sin supresión respecto del resultado obtenido con supresión. Bueno, en el caso del resultado obtenido con supresión, la parte inferior derecha de la diapo, podemos ver cómo aumenta la relación señal-ruido respecto de un equipo que esté funcionando o estuviera funcionando sin supresión, ¿sí? Entonces, con el uso de supresores lo que hacemos es aumentar la estabilidad, la sensibilidad y la selectividad de la detección, ¿sí? Aumentando la relación señal-ruido, como vemos en este otro ejemplo, y reduciendo, bueno, el ruido de base de las lecturas de la cromatografía. Un supresor ya sea catiónico perdón, un supresor ya sea químico o electroquímico, tiene esta apariencia. Acá es una foto de un supresor. Son, digamos, cajas, podríamos decir, rectangulares. En este caso es electroquímica, por eso tenemos un cable que se conecta al resto del equipo y tenemos entradas y salidas de nuestro eluyente que va a salir, ya va a haber atravesado la columna analítica, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona el interior de un supresor, en este caso químico? El supresor está compuesto por membranas de intercambio catiónico. En este caso, bueno, es un intercambiador o un supresor eh, de aniones, ¿sí? En este caso, bueno, el supresor va a estar funcionando con un eluyente que va a ser hidróxido de sodio y, bueno, tendríamos nuestro analito de interés, ejemplificado con una A y carga negativa, neutralizado químicamente o a nivel de cargas con un protón de sodio. Esto es lo que ingresa dentro del supresor químico una vez que los analitos de interés ya se separaron dentro de la columna analítica. Entonces, después de atravesar el supresor químico, lo que va a salir del supresor y que va a llegar al detector es agua y el analito de interés neutralizado a nivel de cargas con un protón. Entonces, a través de la membrana de intercambio catiónico, se va justamente a intercambiar un protón con un ion sodio. El ion sodio sale, se combina con el sulfato ácido de sodio y se elimina al waste, mientras que el protón entra. El protón proviene de ácido sulfúrico. El protón entra por un gradiente de concentración generado por la membrana de intercambio catiónica y se combina con el oxidrilo proveniente del eluyente para formar agua y llegar al detector en forma de agua. Bueno,
en la otra membrana, a lo largo de la otra membrana, sucede exactamente lo mismo. ¿Sí? De esta manera, como les dije, llega al detector agua y protones y el analito de interés. Esto, de nuevo, va a aumentar la relación señal-ruido del analito respecto de la línea base del equipo. ¿Sí? Este, por otro lado, el supresor electroquímico funciona también con membranas intercambiadoras, pero en vez de usar ácido sulfúrico, lo que usamos es agua y en los extremos del supresor electroquímico tenemos un ánodo, ¿sí? Donde a partir del agua vamos a estar generando los protones, ¿sí? Y por el otro lado tenemos un cátodo donde a partir del agua vamos a estar generando oxidrilos. Estos oxidrilos, por gradiente de concentración, van a atraer el ion sodio que esté en el interior del supresor y que provenga de la columna analítica para eliminar hidróxido de sodio, o eliminar el sodio en forma de hidróxido de sodio, mientras que en la membrana que está más cercana al ánodo, en donde vamos a tener grandes concentraciones de protones, los protones van a poder entrar al interior, al núcleo del supresor electroquímico para combinarse con el hidróxido, oxidrilo, y generar agua. De esta otra manera, de nuevo, estamos posibilitando que al detector solamente llegue agua, nuestro analito, en este caso anión de interés, y protones, ¿sí? Ahora, yo les había comentado que una de las tecnologías de los equipos más sofisticados de Thermo Scientific, podemos generar el eluyente mediante la electrólisis, y esta es la diapositiva que lo explica, ¿sí? Una de las ventajas de este mecanismo de generación de eluyente es que la bomba de alta presión va a estar bombeando agua miliQ, 18.2 megaohms, ¿sí? Agua tipo 1. Este agua bombeada, bueno, por el equipo va a atravesar en la parte inferior de un reservorio, es un kit que se compra, va a atravesar un cátodo. En el cátodo vamos a estar por electrólisis generando oxidrilos. Esos oxidrilos van a atraer por gradiente de concentración desde el reservorio de electrolitos, en este caso cationes de potasio, de manera que este, mediante este mecanismo de electrólisis se genera una concentración determinada de nuestro eliyente, que es este hidróxido de potasio, ¿sí? Bueno, como en el cátodo generamos hidrógeno, también va a haber una pequeña concentración que no es problemática de hidrógeno. No es problemática, me refiero a la posibilidad, o a la, sí, la posibilidad de combustión del hidrógeno. De todos modos, para eliminar el hidrógeno, siempre nuestros equipos tienen un degasificador incorporado, ¿sí? Que elimina el hidrógeno. De manera que a la columna analítica del resto del equipo solamente lleva una concentración específica de hidróxido de potasio en este caso. Bueno, por otro lado, en la parte superior del reservorio de electrolitos tenemos un ánodo. En el ánodo vamos a estar generando protones y oxígeno. Para que este oxígeno pueda ser eliminado, bueno, hay una zona de venteo. Por esta zona de venteo puede estar, digamos, está expuesto al medio ambiente. Entonces existe la posibilidad de que el dióxido de carbono esté disuelto en el ambiente, en el aire, o formando parte del aire, entre dentro del reservorio, se disuelva y se convierta en bicarbonato. El bicarbonato generaría ruido en el detector. Entonces, para eliminar bicarbonato, este modelo, los modelos Thermo Scientific que usan el reservorio o la generación de eluyente automática, tienen estas denominadas trampas de iones. Es otro tipo de supresión. Lo que hace este supresor, esta trampa de columna trampa o trampa de aniones en este caso, porque estamos generando eluyentes para aniones, es, bueno, retirar el bicarbonato y restos de
aniones que pudieran provenir del agua Milecu en el caso de que no cumpla con los requisitos de agua tipo 1, ¿cierto? Entonces, bueno, lo que resta explicar es el mecanismo mediante el cual podemos regular la concentración de nuestro diluyente, en este caso el hidróxido de potasio. Eso lo hacemos regulando la corriente eléctrica aplicada al cátodo y al ánodo y el flujo de eluyente, que es ni más ni menos que regular el funcionamiento de la bomba. Con eso nosotros vamos a regular la concentración del eluyente y vamos a poder hacer gradientes de elusión, ¿sí? Entonces, si esto ya quedó claro, podemos pasar a lo que es un diagrama de un equipo de cromatografía iónica de los más complejos, el equipo Integrion y el ICS-6000. En ambos casos el reservorio no va a ser diluyente, sino que va a ser agua milicu. Vamos a tener la bomba de alta presión que va a estar justamente bombeando el agua mini-Q, que va a atravesar la parte inferior del generador diluyente, como vimos en la diapositiva anterior, generando oxidrilos o protones en el caso de hacer separaciones de cationes. A continuación, bueno, tenemos la columna trampa, que lo que hacía era sacar el bicarbonato y restos de metales y que tienen baja concentración provenientes del agua, ¿sí? Bueno, seguidamente tenemos el inyector automático de muestras, manual. En este caso, este tipo de equipos, como son de alta tecnología, suelen acoplarse a inyectores automáticos. Después de la inyección, bueno, tenemos la columna analítica, el supresor, supresor que puede ser electroquímico o químico, eso que ya vimos en las diapositivas anteriores, y tenemos un segundo removedor de carbonatos. Este removedor de carbonatos lo que hace es justamente retirar los carbonatos que provienen de la muestra, del solvente que tienen nuestros analitos de interés, ya sea por inyección automática o manual. Esos carbonatos y bicarbonatos, si llegan al detector, pueden generar ruido. Entonces, como estamos hablando de equipos muy sensibles, tenemos un segundo mecanismo de supresor, que es un remover de carbonatos y bicarbonatos. Y bueno, por último tenemos el detector de conductividad y el procesamiento de datos, ¿sí? Este es un diagrama de los equipos más sofisticados con la tecnología más avanzada en cuanto a cromatografía iónica. Quizá acá en el diagrama lo que falta es el degasificador automático. Lo que hace es retirar el hidrógeno que se genera durante la generación del huyente, ¿sí? Y algo más que no está mencionado es que bueno, la columna analítica tiene un mecanismo, está eh, ubicada dentro de un compartimento termostatizado de columnas, ¿sí? Para aumentar la reproducibilidad y la robustez de los resultados. De igual manera que el detector de conductividad y el supresor electroquímico o químico que seleccionemos. Eso también está en otra zona de termostatización, ¿sí? Esto es un poquito cómo se ve un sistema IC completo, ¿sí? En este caso, en esta imagen tenemos el generador de diluyentes con la columna, lo que llamamos columna trampa, es un mecanismo para remover hidrógeno y metales que puedan provenir del agua que estemos usando. Esta es otra imagen del mismo equipo. En este caso, en esta imagen podemos ver una columna cromatográfica. Las columnas también son todas hechas en material de PIC, ¿sí? Vamos a ver más adelante que el soporte de la fase estacionaria son materiales poliméricos, de manera de no tener sílicas que podrían aportar metales, en el caso de que los hubiera, generando mayor ruido en el detector, ¿sí? Bueno, en la imagen de abajo a la derecha podemos ver un detector de conductividad con un supresor, en este caso es electroquímico, ya que está conectado eléctricamente al equipo, ¿sí? Como ven, ambos componentes
se encuentran dentro de una área termostatizada. Bueno, como les adelantaba en la diapo anterior, más o menos la forma de funcionamiento de una columna y las particularidades de la columna, en este caso una columna de intercambio aniónico, es que el soporte de la fase estacionaria es una columna polimérica. En este caso, bueno, la fase estacionaria le aporta cargas positivas a las cuales se van a estar uniendo nuestros analitos aniones de interés con su carga negativa y que van a ser desplazados de, de la columna mediante las cargas negativas del eluyente. Los eluyentes más comúnmente, usualmente, frecuentemente utilizados son oxidrilos. También tenemos boratos, pero carbonatos, bicarbonato es el segundo eluyente que en general se usa con más frecuencia, ¿sí? En el cambio intercambiador catiónico es exactamente lo opuesto al caso anterior. Tenemos partículas poliméricas cargadas negativamente a las que van a estar siendo unidas por polaridad o cargas los cationes, ¿sí? Que posteriormente van a ser desplazados por masas mediante el uso de protones provenientes de distintos ácidos en una concentración mayor del anelito de interés. ¿Sí? Algo importante a recalcar en este caso, digamos, para toda la cromatografía iónica, es que es muy importante no tener en la muestra compuestos de tipo proteico, por ejemplo, o alcoholes, sustancias que puedan, por un lado, unirse irreversiblemente a las partículas poliméricas por su hidrofobicidad, ya que si esto sucede, lo que va a hacer es que se reduzca la vida útil de las columnas cromatográficas y en función del tiempo vamos a tener resultados con mayores errores y no tan reproducibles, ¿sí? Por otro lado, es aconsejable que las muestras no tengan, por ejemplo, alcoholes, en el caso de que estemos usando un detector de amperometría, ya que en el detector de amperometría se van a estar reduciendo o oxidando estos alcoholes y bueno, van a provocar distorsiones en los resultados que obtengamos. Por otro lado, los alcoholes o sustancias que sean oxidables o reducibles dentro de un supresor electroquímico también pueden llegar a estar siendo afectados por los potenciales que se aplican a cátodo de ánodo, entre cátodo y ánodo, con lo cual podríamos llegar a estar reduciendo la vida útil de estos supresores. Estas son todas consideraciones que se deben tener en cuenta a la hora de configurar un equipo, seleccionar las distintas partes que compongan el equipo de cromatografía iónica. De todas maneras, nosotros hacemos el asesoramiento para la configuración correcta del equipo para evitar que ocurran todas estas cosas que no queremos que sucedan. Así que, bueno, dentro de las columnas también tenemos distintas características que tenemos que tener en cuenta ya, a la hora de seleccionarlas, ¿no? Ya sabemos que tenemos columnas de intercambio aniónicos, catiónicos. También hay ciertas columnas que sirven para concentrar analitos de interés que estén bajo concentraciones, para volverlos detectables. Tenemos un ejemplo de ello al final de la presentación con una nota de aplicación. Y bueno, después también tenemos que considerar la alta o la baja la capacidad de la columna, ¿sí? Eso va en función de las dimensiones de la columna, el tamaño de partícula y demás. Es, digamos, entrar tal vez un poquito en detalle, demasiado en detalle. Con lo cual lo vamos a pasar un poquito por arriba, pero bueno, si necesitan hacer alguna consulta respecto de ese tema, nos escriben. Tenemos también habilitado un WhatsApp para recibir consultas. O nos contactan telefónicamente, ¿sí? Respecto de los eluyentes, bueno, ya estuvimos hablando un poquito. Para el caso de aniones, solemos usar hidróxido o carbonato, mezclas de bicarbonato, carbonato.
la elección de un eluyente u otro va a depender de la complejidad de la muestra, de la concentración de los analitos de interés que tengamos, de si van a ser corridas isocráticas o en gradiente. Si son en caso de gradiente, preferimos usar columnas que trabajen mejor con eluyentes compuestos por hidróxido, ya sea de potasio o de sodio. ¿Sí? Bueno, estas son características también que hacen a la elección de la columna. El diámetro de la columna sí es importante, es muy importante, es una de las características más importantes. Siempre es recomendable que usen columnas de 2 milímetros de diámetro interno, denominadas comúnmente como microbore. Esto lo que hace es reducir los tiempos de elusión, trabajar a velocidades o flujos de elusión menores, o sea que ahorramos solvente. Y bueno, nos permite también tener una mayor resolución entre picos y tiempos o corridas cromatográficas de menor duración, ¿sí? Después, bueno, a la hora de seleccionar la columna también tenemos que tener en cuenta la capacidad, eso lo vimos un poquito en la diapositiva anterior. Y bueno, también tenemos que tener en cuenta que hay columnas que soportan distintos rangos de presión. Eso va relacionado también con el tipo de equipo que elijamos, dependiendo si son equipos de alta performance, HPIC, o sea, cromatografía iónica de alta performance, o si son equipos tradicionales como nuestro equipo Akion, que no soporta altas presiones o presiones superiores a los 3000 psi. Bueno, respecto de la capacidad, que es importante tener en cuenta, en el caso de IC va a estar expresado como micro EQs por columna, ¿sí? Y bueno, justamente la capacidad va un poquito en función, bueno, de la fase estacionaria que tenga, de la longitud de la columna, y el diámetro interno de la columna. Bueno, la capacidad sí va a ser importante si tenemos analitos de interés en altas concentraciones y no queremos perder eh, analitos de interés durante la corrida, ¿sí? Ahora ya vamos llegando al final para no ser muy larga la presentación. Acá tenemos 3 notas de aplicación. La primera de ellas, bueno, lo que hace es mostrar los cromatogramas que obtendríamos al separar 10 aniones en una sola corrida cromatográfica de alrededor de 20-25 minutos de duración, y con la posibilidad de poder hacer una corrida cromatográfica, podría ser en paralelo a partir de la misma muestra, para analizar cationes, ¿sí? En donde vamos a estar resolviendo estos 6 cationes en la misma cantidad de tiempo. Es importante remarcarles que cuando hacemos análisis de cationes, no podemos hacer en un mismo equipo análisis de aniones a la vez usando la misma columna y los mismos supresores, ¿sí? Es decir, si vamos a separar aniones, vamos a elegir una columna de intercambio aniónico y supresores aniónicos. Lo que el caso opuesto se aplicaría para cationes. Elegiríamos columnas para cationes y supresores para cationes. Y eluyente para cationes. Eluyente para cationes son ácidos, eluyentes para aniones siempre son bases o álcalis, o bicarbonatos y hidróxidos. Ahora, nuestro equipo ICS 6000, como tiene 2 sistemas de bombeo independientes, 2 sistemas de separación, o sea, 2 columnas analíticas separadas, 2 zonas de calefacción separadas, 2 detectores separadas, y si ese equipo, el ICS 6000, lo acoplamos a uno de los dos, a un inyector que pueda hacer inyecciones en simultáneo, podemos hacer el análisis en simultáneo de aniones y de cationes usando los 2 sistemas de bombeo independientes sin que se crucen, ¿sí? Esa es la gran ventaja que tiene el ICS 6000 para aniones de cationes, para análisis de cationes por un lado y análisis de cationes por el otro. Por otro lado,
esta, bueno, es una nota de aplicación que me permite explicarle la tecnología de cromatografía iónica en 2 dimensiones, que es posible hacer con también nuestro equipo ICS 6000. En este caso es la cuantificación de bromato a niveles sub-microgramos por litro, sub-ppb, ¿sí? En muestras de aguas municipales y naturales, ¿sí? Ya que la Agencia de Protección Ambiental, EPA, de Estados Unidos y la Comisión Europea establecieron como nivel máximo de contaminantes de bromatos en muestras de agua un nivel de 3 microgramos por litro, ¿sí? Estas son concentraciones muy, muy bajas de analitos, para lo cual necesitamos una cromatografía en 2 dimensiones o bidimensional, en donde usamos 2 columnas. Una columna de preconcentración, este es el nombre de nuestra columna, hay un pack AS19, siempre las siglas AS van a responder a anionic separation, mientras que si fuera una columna de cationes sería CS, ¿sí? Cationic separation, ¿sí? Bueno, esta es una columna de preconcentración, como les dije, y en segundo término usamos una columna analítica, en este caso AS24. Bueno, la columna esta trabaja con un sistema de diluyentes de bicarbonato y carbonato, mientras que la columna de preconcentración trabaja con un sistema diluyente de hidróxido, ¿sí? Como les contaba, en un sistema ICS 6000 tenemos 2 sistemas de bombeos independientes. El primero es el que le estoy remarcando ahora a la izquierda de la diapositiva. Mientras que el segundo, en este caso, en esta cromatografía bidimensional, va a bombear nuestro diluyente de bicarbonato y bicarbonato, que va a atravesar o que va a servir para desplazar la muestra a través de la columna analítica, ¿sí? Entonces, en este sistema, el primer sistema de bombeo, con el primer sistema de generación de diluyentes EG, va a generar los oxidrilos o el hidróxido de potasio, que va a servir para concentrar nuestros analitos de interés, en este caso el bromato, en la columna AS19, ¿sí? Una vez que bueno, esté concentrado el analito de interés, el resto de los componentes que nos interesa separar y analizar van a estar yendo al waste, ¿sí? Van a ser diluidos al waste, hasta que nosotros, bueno, programemos con nuestro software Chromeleon el momento en el cual el analito de interés pase a través de una válvula de 6 vías a la columna analítica. En ese momento, el analito, los bromatos, o el bromato va a quedar retenido dentro de la columna analítica AS24, a través de la cual vamos a estar haciendo bombear, mediante el segundo sistema de bombeo, nuestro diluyente bicarbonato, ¿sí? Hasta que en el soft hayamos programado que el bicarbonato aumente su concentración, llegando a concentraciones que pueda desplazar al bromato de nuestra columna analítica, de manera que la misma llegue al detector, ¿sí? De esa manera vamos a poder cuantificar bromatos hasta concentraciones muy por debajo de los 3 microgramos por litro o los 3 ppb que establece la EPA como concentración máxima para aguas minerales o de consumo, ¿sí? Bueno, en esta nota de aplicación es bastante extensa, se la podemos pasar por mail, no habría ningún problema. Se enriqueció en bromato distintas muestras de agua de consumo, de manera de poder determinar la linealidad en un rango de concentración de 0,15 ppb hasta 15 ppb, ¿sí? La linealidad se mantuvo muy muy buena, como vemos, el R cuadrado calculado para esas concentraciones, ¿sí? De manera que, bueno, esta configuración de equipos nos permitirían a nosotros poder cuantificar concentraciones sub-ppb de bromato en agua. ¿Está bien? Bueno, esto habla un poco más de los resultados obtenidos en esta nota de aplicación, en donde, bueno, usan esta
cromatógrafo iónico configurado con un ICS 6000 para hacer una cromatografía bidimensional. Por último, las notas de aplicación que incluimos en esta presentación fue una que ejemplifica la versatilidad de estos equipos para determinar plaguicidas polares en muestras, en este caso de alimentos, muestras de un extracto de uva, ¿sí? La fruta de uva, empleando un ICS 6000 acoplado a un espectrómetro de masa a masa, ¿sí? Bueno, una desventaja de los pesticidas polares en cuanto a la cuantificación de los mismos es que, bueno, al ser polares tienen una recuperación baja si hacemos extracciones líquidos-líquidos o, bueno, el empleo de catchers, un tipo de extracción líquido-líquido. Entonces, bueno, para contrarrestar esta desventaja suelen hacerse o suele tratar de implementarse métodos de separación mediante fase reversa, ¿sí? Pero la fase reversa, este, para eso necesitamos hacer digamos, la detección es mediante derivatización previa a la detección por masa. Eso genera, bueno, mayores posibilidades de error, mayor uso de tiempo, con lo cual tenemos ciertas desventajas tecnológicas. Ahora, todas estas desventajas las podemos evitar si acoplamos un equipo de cromatografía iónica a un equipo de tipo detector de masa triple cuadrupolo, que bueno, nos ofrecen límites de detección muy bajas y alta selectividad cuando operamos en modo SRM, ¿sí? Entonces, este es un diagrama, un esquema que ejemplifica cómo sería la configuración de un equipo para poder determinar plaguicidas polares usando este equipo de cromatografía iónica acoplada a un espectrómetro masa a masa. Siempre vamos a tener bueno, un equipo sofisticado en cuanto a IC, entonces vamos a tener uno de los dos equipos generadores de luyentes. En el caso más simple sería un equipo Integrion, que como vimos anteriormente está acoplado a un sistema de supresión mediante columna trampa. Nuestra columna analítica para separar los aniones de interés, iones de interés. El mecanismo de supresor, el supresor va a ser en este caso electrolítico y va a estar siempre trabajando con agua en el caso de que el detector sea masa. Ese es un requisito de nuestras configuraciones. Y por otro lado vamos a necesitar un sistema auxiliar de bombeo, que lo que va a hacer es incorporar al eluido de la columna un solvente que sea volátil que permita la desolvatación o evaporación y desolvatación de los analitos de interés en la fuente de iones antes de que entre dentro del triple cuadrupolo, ¿sí? Bueno, este tipo de configuraciones en esta nota de aplicación permiten llegar a cuantificar plaguicidas. En este caso eran 6 o 12 plaguicidas diferentes, todos polares. Acá lo que podemos ver es cómo se ven los picos, digamos, la resolución que se obtiene en estos picos cromatográficos para el glifosato a concentraciones sub-ppb, ¿sí? Como les decía, en esta, bueno, nota de aplicación, si están interesados en verla, adquirirla, nosotros se la pasamos por mail y van a poder ver para cada uno de los plaguicidas la transición de los iones que se utilizó para hacer la cuantificación, el rango de concentración, siempre en el rango ppb o sub-ppb, y bueno, el coeficiente de R cuadrado, que nos da idea de la buena linealidad que se obtiene en ese rango de concentraciones, ¿sí? Así que bueno, con esto llegamos al final de la presentación de nuestros equipos Thermo Scientific para realizar cromatografías iónicas